Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Este es su servidor Eric, una vez más con ustedes en un programa de el noticiero profético Señales del Fin. Estamos contentos de estar transmitiendo acá desde Panamá hacia el exterior por medio de este prestigioso canal, el OLAM 7, y en sus redes sociales OLAM 7 Internacional, también aprovechando que ya se encuentra la aplicación en Netzer, el cual usted puede encontrar a través de Google Play, instalarlo en su teléfono o dispositivo móvil para que pueda entonces inmediatamente tener acceso a cada uno de los programas que se transmiten aquí a través de su canal. Estamos, como les dije, estamos contentos de poder participar una vez más en este programa. Hemos escuchado ya algunos comentarios en los programas anteriores que hemos tenido, sobre todo en esa serie que estuvimos llevando acerca de salir de la ciudad, de ir al campo, de por qué nosotros debemos de vivir en el campo. Y bueno, aquí con mucho gusto de poder haberles transmitido ese concepto, esos argumentos que la pluma inspirada nos dice, y no es una idea nuestra o una idea de algún grupo o alguna idea de una iglesia, sino que es lo que Dios ha escrito, es lo que Dios ha manifestado, es lo que Dios desea que nosotros hagamos en este tiempo. Así que a todas aquellas personas que quieran tener ese contacto con nosotros, puedes hacerlo aquí a través de este número telefónico que les estamos dejando. Así que usted podrá llamarme o contactarme a través del WhatsApp, y entonces si tiene alguna pregunta de lo que hoy estamos argumentando en programas pasados como lo de la ciudad del campo, con gusto estamos para responderle o cualquier inquietud que usted tenga. Hoy vamos a hablar acerca del conflicto de los siglos. Vamos a hacer una serie, una serie del conflicto de los siglos. Vamos a ir analizando capítulo por capítulo, vamos a ir viendo los puntos relevantes que se encuentran en ellos, y todos aquellos que han estado cumpliéndose a través del tiempo, que han estado a través de la historia, a través de los noticieros actuales, cumpliéndose a cabalidad de lo que aquí está escrito. Así que vamos a hacer una serie al respecto, le llamamos la serie del conflicto de los siglos, y hoy vamos a analizar el capítulo 1. Así que, como les dije, estamos, bueno, contentos de poder transmitir esto, y agradecidos con Dios por permitirnos el transmitir su gracia que hemos recibido. Bueno, antes de comenzar, yo desearía que usted me acompañe con una pequeña oración, que al cerrar sus ojos y tener la reverencia debida, invitamos al Dios que se manifieste en este momento aquí en el estudio, allá en casa donde usted se encuentra, o en cualquier lugar en el cual usted a través de su dispositivo móvil está viendo este programa, que nos acompañe con esa oración. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te queremos agradecer por la oportunidad primero que nos da de transmitir, la oportunidad que nos da de tener la libertad de hablar a todas las personas acerca de lo que tú has escrito a través de tus profetas, a través de tu palabra, para que hoy, como instrucción de vida a su tiempo, nosotros podamos acatarla, obedecerla y prepararnos entonces para ese gran acontecimiento final que es tu gran venida, Señor. Gracias por esas amonestaciones y esos consejos y esos reproches que has dado a través de tu palabra, para que hoy nosotros hagamos los cambios decisivos en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Padre. No tenemos fuerzas, dependemos de ti, dependemos de tu gracia para poder realizarlo. Acompáñanos y bendícenos, y a cada uno de los televidentes también que están con nosotros, bendícelo, Señor. Te lo rogamos, te lo imploramos humildemente en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les decía, hermanos, el tema que nosotros vamos a tocar el día de hoy es acerca del conflicto de los siglos, y vamos a ver lo que es el capítulo 1. Pero antes de eso, yo quiero que nosotros veamos una pequeña historia de este libro. Quiero que usted comprenda que ha sido
un libro de origen profético. Si es por primera vez que usted escucha sobre esto, un libro de origen profético en la cual se dio a través de una visión de nuestra hermana Elena G. de White ya en el año 1858, para ser más específico, el 14 de marzo de ese año en Ohio, en Lovett Grove, eso es en los Estados Unidos. Y la autora nos dice que cuando ella se encontró en esa visión que Dios le había mostrado, se le revelaron asuntos importantísimos y que eran relativos a la iglesia. Eso lo encontramos en el libro de notas biográficas de Elena G. White, en la página 178. Así que eh, una de las cosas que nosotros podemos notar aquí, hermano, es que las revelaciones que ella ha tenido ha sido historia, la historia que ha acontecido y cómo esta historia hoy tiene una aplicación para nosotros. En este libro no solamente se muestra la historia, sino que también se muestra la época contemporánea, la época actual en la que nosotros estamos viviendo, y también nos muestra el futuro. Pero lo importante de esto es que el libro lo que quiere recalcar son los principios los cuales Dios actuó en el pasado y cómo actuarían en el futuro, cómo actuarían en el presente en el cual nosotros nos encontramos. Así como Dios actuó en el pasado, actúa hoy y también actúa en el presente. Así nos dice Eclesiastés, ese libro maravilloso escrito por Salomón, donde nos dice que Cristo siempre ha sido Él, ayer, el hoy y el siempre. Así que las cosas que han sido volverán a ser y serán nuevamente. Este es un principio en la cual nosotros podemos entender si abrimos nuestras Biblias y vamos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en los primeros capítulos y en el último capítulo, podemos, bueno, no el último capítulo, sino el anterior, el antepenúltimo capítulo, podemos encontrar que Cristo dijo que Él era el alfa y Él era el omega, Él era el principio y era el fin. En el libro de Isaías, en los capítulos 40 en adelante, vemos este mismo argumento donde no solamente dice que es el principio y es el final, sino que también dice que Él ha escrito desde la antigüedad hacia el presente y hacia el futuro. Así que este es un principio que hoy vamos a ver a través del estudio del conflicto de los siglos, y para esto nosotros tenemos que aprender un poquito más de lo que es la historia. Así que entre los temas que ella recibió en esta visión que tuvo allá en Ohio, fue muy abarcante. O sea, la historia hacia atrás comienza desde la misma rebelión de Lucifer en el cielo, ¿ok? Y también de cómo este ángel, ¿verdad? Porque Satanás era un ángel de Lucifer, de acuerdo a la descripción del nombre que nos da la Biblia con respecto a él. Este ángel cayó, vino a la tierra, y entonces ahí comenzó a propagar sus teorías, a propagar sus sofismas, y la caída del hombre fue como resultado de prestarle atención a Adán y Eva a estos sofismas. Así que la revelación que tuvo fue muy amplia, fue desde el cielo de cómo inició el pecado, cómo un ángel de luz, un querubín protector que estaba al lado de Dios, pudo caer en un estado tan bajo al tener egoísmo, al producir ese orgullo muy contrario a lo que Dios enseña y lo que es su carácter, que es amor, y un amor de servicio, de entrega total. Lo vemos en el sacrificio de Cristo Jesús, como Él dio su vida para que hoy nosotros tengamos la salvación. Así que la historia del conflicto de los siglos de este libro va más allá de la historia pasada, la que nosotros conocemos en la tierra, y va hacia el cielo. También en estos temas, en estas visiones que se dieron, eh, como vemos aquí,
también el ministerio, el sacrificio de Cristo, la iglesia apostólica, la obra de los apóstoles. Ella recibió en esta gran visión también la gran apostasía, como esa iglesia apostólica nacida de ese trabajo que realizó Cristo Jesús en la tierra cuando comenzó a llamar a los discípulos y cómo ellos aprendieron del gran maestro de cara a cara persona, y ellos cómo comenzaron entonces a transmitir esas mismas características, pero luego vino entonces una apostasía en esta iglesia que Cristo había formado junto con los apóstoles. Así que es parte de lo que comprende también esa visión que ella tuvo. El movimiento adventista estaba también ilustrado en esta visión, los mensajes del primero, segundo y tercer ángel, la firme plataforma, la conclusión de los tres mensajes. Esto ya es hacia el futuro, estamos viviendo en el mensaje del tercer ángel. Las escenas relacionadas con el segundo advenimiento, el milenio y la erradicación final del pecado. Así que fue bien amplia esa visión que ella fue obteniendo en ese momento, y nosotros hoy lo vemos plasmado en 5 libros, pero hoy nos vamos a concretar con el conflicto de los siglos. Los cinco libros que menciono que cada adventista del séptimo día debería de tener hoy en día es lo que es el conflicto de los siglos, ¿verdad? Lo que es la historia de los patriarcas y los profetas y reyes, lo que es el deseado de toda la gente, los hechos de los apóstoles, serían parte de los libros, bueno, incluyendo también, como habíamos dicho anteriormente, el conflicto de los siglos. Así que es algo que cada uno de nosotros debería tener en casa, y sobre todo de leer, pero muy, muy detenidamente, porque en estos encontramos los principios, como dijimos anteriormente, de cómo Dios actúa en el pasado, cómo actúa hoy y cómo actuará también en el futuro. Así que quiero que nosotros comencemos a ver un poquito de lo que es la introducción, ¿ok?, de este libro. Yo quiero que leamos, porque el libro de Lucas, el capítulo 19, versículos 42 y 44, así se abre el conflicto de los siglos en lo que es el primer capítulo, el destino del mundo predicho. Dice de esta forma: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este aspecto es muy importante, y vamos a ver la aplicación que esto tuvo en aquel tiempo de Jerusalén, cuando Jesús estuvo en aquella ciudad, cuando estaba mirándolo desde aquel monte alto y podía contemplar toda la ciudad, la majestuosidad del templo que había en ese momento y todas las personas lo que habían. También en este relato histórico nos muestra de cómo Jesús lloró, cómo él quiso juntar al pueblo de Jerusalén, a todos los israelitas, cómo quiso juntarlos debajo de sus alas, así como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. De esta forma él mostró ese amor y esa misericordia a ese pueblo, pero dio esta expresión muy tristemente en su corazón desgarrado por los prejuicios y la incredulidad que el pueblo israelita tenía en ese momento, y cómo, a pesar de una vida abnegada, de una vida de servicio, una vida que fue solamente para ayudar, no solamente al pobre, sino también al rico, sí, a todo el que tenía conocimiento de la palabra de Dios, y también aquel ignorante, aquel rudo campesino o aquel soldado empedernido. Él siempre tuvo palabras de amonestación, siempre tuvo palabras de amor y palabras de consuelo para cada uno de ellos, y aún a pesar de esto no lo reconocieron. Así que él expresa esto de una forma tan triste: oh, si también tú conocieses, al menos en este día, lo que toca a tu paz. Este aspecto es importante porque lo vamos a ver aplicado en nuestro tiempo.
hay un tiempo específico de gracia que Dios nos da para que nosotros podamos hacer los cambios necesarios en nuestras vidas, ¿ok? Es un tiempo en el cual Él nos da la oportunidad de acercarnos a Él y poder hacer los cambios necesarios, ¿ok? Para que nosotros estemos en paz con Él. Pero ese tiempo también tiene un límite. La paciencia de Dios muestra un límite y ese límite queda marcado para un día específico, es el tiempo de nuestra visitación. Para poder entender esto un poco, queridos hermanos, nosotros tenemos que irnos un poquito más a lo que es la historia, ¿ve? De cómo Dios ha trabajado. Miramos entonces en este mismo capítulo, vamos a ver la introducción, ok, porque hay una de las cosas, y quiero señalar sobre este libro, muy importante. La mayoría de los libros, la introducción está hecho por los fideicomisionarios del Ellen White State, donde están guardadas, bien protegidas, cada nota, cada escrito que Elena G. de White hizo. Recordemos que ella escribió a mano. Cuando ella escribió este libro, ella sufrió muchísimo, sufrió los embates de Satanás, trató de matarla, y en su debilidad, a pesar del golpe casi mortal que se le había dado de los ángeles, la ayudaron, y a medida que ella recobraba la fuerza, así mismo iba escribiendo. Así que todas estas cosas fueron escritas a manos, y estas cosas a manos pasaron a secretarias que escribían a máquina, y entonces esto lo enviaban a la imprenta, pero cada paso de esto era supervisado por ella misma para así autenticar que cada palabra, cada coma, cada tilde que había allí era la expresión divina de Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Así que la introducción de este libro, ella misma también lo escribió, es su propia autora. La mayoría de los demás libros que nosotros tenemos no son inspirados, fueron escritos por los fideicomisionarios, pero en esta introducción hay cosas importantes que nosotros debemos de leer, debemos de estudiar. Vamos a analizar algunas de ellas. El primero tenemos aquí, está en la página 13 de sus aplicaciones, dice: en el gran conflicto final, Satanás empleará las mismas tácticas, manifestará el mismo espíritu y trabajará con el mismo fin que en todas las edades pasadas. O sea que Satanás va a actuar, como dice aquí, y lo quiero subrayar, va a actuar como en todas las edades pasadas. O sea, como Satanás actuó en el pasado, si nosotros lo estudiamos y lo comprendemos, nosotros vamos a ver cómo lo está actuando en el presente. Eso es importante. Miren lo que dice lo siguiente, dice: lo que ha sido volverá a ser. Como habíamos dicho anteriormente, la historia se vuelve a repetir y lo vamos a ver en cada circunstancia. Dice, sigo leyendo: lo que ha sido volverá a ser, con la circunstancia agravante de que la lucha venidera será señalada por una intensidad terrible, cual el mundo nunca vio jamás. Las seducciones de Satanás serán más sutiles, sus ataques más resueltos. Con este fin he tratado de escoger y reunir acontecimientos de la historia de la iglesia en forma que quedara bosquejado el desenvolvimiento de las grandes verdades comprobantes en diversas épocas que han sido dadas al mundo, han excitado la ira de Satanás y la enemistad de la iglesia amiga del mundo, y han sido sostenidas por el testimonio de aquellos que no amaron su vida exponiéndola hasta la muerte. Acá hago un alto, hago un paréntesis. Yo quiero que usted lea detenidamente este segundo párrafo que hemos obtenido de la introducción del libro. Dice que ella, o sea, el N.G. de White, ha escogido y reunido los acontecimientos de la historia de la iglesia. Ok, esto es lo primero que nosotros debemos recalcar, que es la historia de la iglesia, cómo Dios ha trabajado con el pueblo de Dios. Pero también aquí hay otro agente, aparte de Satanás, que está involucrado en la historia de la iglesia, y es la iglesia amiga del mundo. Ok, entonces estamos resumiendo estos dos párrafos.
En la historia pasada nosotros tenemos acontecimientos en los cuales Satanás trabajó y que nosotros vamos a ver cómo actúa en el día de hoy y en el futuro, ¿ok? Y ella ha reunido estos acontecimientos de la historia de la iglesia para que nosotros pudiéramos ver esas grandes verdades comprobantes en esas diferentes épocas que han sido dados y que han excitado la ira de Satanás y la enemistad de la iglesia amiga del mundo, y han sido sostenidas por el testimonio de aquellos que no amaron sus vidas. Ok, eso es importantísimo. Esto lo dice la misma introducción del libro. Usted lo puede hojear y usted lo va a encontrar allí en ese libro. Sigo leyendo. Hay algo, otra parte importante que nosotros queremos ver es un poquito más de la historia. Recordemos que Jerusalén ya había sido destruida anteriormente. Recordemos que Jerusalén fue destruida por los romanos en el año 70, que es lo que nosotros vamos a estar viendo en este programa el día de hoy. Fue destruida por Tito Vespuciano. Así que la historia nos cuenta que ya Jerusalén había sido destruida anteriormente, también por los mismos romanos, fue Pompeyo anteriormente, pero en esta última, en el año 70, todos los objetos y ese tesoro que había dentro del templo fue llevado a Roma, y con todo ese tesoro y con los esclavos judíos que fueron llevados a Roma, se construyó lo que se conoce hoy en día como el Coliseo Romano. Se cree que fue en el año 70, desde el año 72, que se dio inicio de la construcción del Coliseo Romano, que hoy en día parte de su gran estructura todavía se mantiene en pie, y los fondos que se obtuvieron se trajeron de Jerusalén, se trajeron del templo, y aquí vemos, por ejemplo, en este relieve, cómo varios objetos han sido cargados por los romanos y llevados entonces a esa ciudad. Pero no es la única vez que fue destruida. También recuerden que fue destruida anteriormente por Babilonia. Sí, así es. Así que eso fue en los años más o menos de los 606. Fueron destruidos por los babilonios, la gran ciudad, sus murallas, todo fue destruido, y sus objetos sagrados también fueron llevados por ellos hacia Babilonia. Así que nosotros eh, debemos comprender lo que pasó anteriormente con esta historia en la destrucción de Jerusalén, para que nosotros podamos encontrar principios de acción de parte de Dios, de cómo actuó con su pueblo, y también de Satanás, cómo actuó con la iglesia amiga del mundo. Recuerde, ese es el punto, la iglesia amiga del mundo. Y mirarlo como hoy también Dios actuaría si nosotros caemos en las mismas transgresiones que cayó el pueblo de Israel, siendo destruida ya varias veces. Vamos a comprender también cómo el pueblo de Dios podría ser destruido si comete los mismos errores. Así que repasando un poquitito esto de la historia, yo quiero que hoy quede grabado en nuestras mentes que es importante volver atrás y estudiar todo lo que es el Viejo Testamento. Yo quiero que usted vea que es importante, que nosotros debemos dominar nuestra Biblia, y no solamente algunos conceptos del espíritu de profecía, sino que tenemos que tener un dominio total de todo para poder subsistir en este tiempo, porque dice la misma profeta que la verdad y el error estarían tan unidos como las líneas de un tren, que en el horizonte parecieran que se toparan el uno con el otro. Pero los estudiosos de la profecía y los estudiosos de la Biblia juntos con sus grandes libros estarían percibidos de cualquier sofisma que Satanás podría introducir. Así que vamos a leer un poquito. Aquí dice, en la misma introducción del libro, estamos leyendo la introducción del libro El conflicto de los siglos. Dice: en toda la historia puede echarse de ver el mismo odio a los principios de la ley de Dios, la misma política de engaño mediante la cual se hace aparecer el error como si fuera la verdad, se hace que las leyes humanas sustituyan las leyes de Dios, y se induce a los hombres a adorar las criaturas antes que el Creador. Los esfuerzos de Satanás para desfigurar el carácter de Dios,
para dar a los hombres un concepto falso del Creador y hacer que le consideren con temor y odio más bien que con amor. Sus esfuerzos para suprimir la ley de Dios y hacer creer al pueblo que no está sujeto a las exigencias de ella, sus persecuciones dirigidas contra los que se atreven a resistir a sus engaños, han seguido con rigor implacable. Se puede ver en la historia de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de los mártires y de los reformadores. Se pueden ver en los mismos principios como Satanás ha actuado. Ok, como les decía, es importante de la misma manera como ha actuado, de la misma manera actúa Satanás en el tiempo de hoy. Sigamos leyendo, dice, en el gran conflicto final, Satanás empleará las mismas tácticas que es las tácticas que va a manifestar Satanás. Habíamos leído, él va a violar la ley de Dios, a hacer ver que la ley de Dios ya no es requerida en estos tiempos. Son las tácticas que utilizó en el pasado, la misma va a utilizarla en el día de hoy. También va a llamar a grandes persecuciones también al pueblo de Dios. Son muchas de las tácticas que hemos visto a través de la historia que Satanás va a utilizar. Pero aquí dice, aquí en el gran conflicto final, Satanás empleará las mismas tácticas, manifestará el mismo espíritu y trabajará con el mismo fin que en todas las edades pasadas. Lo que ha sido volverá a ser, con la circunstancia agravante de que la lucha venidera será señalada por una intensidad terrible, dice, cual el mundo no ha visto jamás. Las seducciones de Satanás serán más sutiles, sus ataques más resueltos. Si fuera posible, engañaría a los escogidos, según Marcos, el capítulo 13, versículo 22. Así que aquí nosotros vemos y estamos leyendo y releyendo para que, como dije, quede grabada en sus mentes las mismas tácticas que Satanás utilizó en el pasado, también las va a utilizar en estos tiempos. Así que también conocemos los principios de Dios, cómo Dios actuó en el pasado, así también vamos a verlo cómo actúa ahora. ¿Por qué fue destruida Jerusalén? ¿Por qué 2 veces fue destruida? ¿Y qué pasará con el Israel espiritual de este tiempo si no acata las grandes verdades que Dios ha traído? Así que vamos a seguir leyendo. Es un tema bien profundo, un tema bastante extenso, así que quiero que preste atención para las siguientes citas que nosotros vamos a leer. Dice lo siguiente: al revelarme el Espíritu de Dios las grandes verdades de su palabra y las escenas del pasado y de lo de porvenir, se me mandó que diese a conocer a otros lo que se me había mostrado y que trazase un bosquejo de la historia de la lucha en las edades pasadas y especialmente que la presentase de tal modo que derramase luz sobre la lucha futura. Aquí nosotros vemos cuál es el objetivo de haber sido revelado toda esta historia pasada de Elena G. de White para que la escribiera en el conflicto de los siglos. Recuerden algo, que una de las cosas a la cual se le acusa a ella es de plagiarismo. Una de las acusaciones que el mundo tiene como excusa para no leer este gran libro. Pero como ella ha dicho aquí, estas historias han sido reveladas a ella. Todo este bosquejo ha sido mostrado en visión a ella para que ahora ella la presentase, dice, de un modo que derramase luz, una luz para nosotros. Ahora, se han hecho ya los análisis pertinentes, expertos en la ley, en la ley de aquí de la tierra, y se ha mostrado legalmente que ella no ha copiado nada, no ha hecho plagio de absolutamente nada. Lo que sí vemos es que ella utilizó libros históricos para así darle más veracidad a las visiones que ella ha tenido al respecto. Así que aquí nosotros vemos realmente es cómo se compagina el estudio de la historia. Ella misma nos ha enseñado a nosotros que tenemos que ir a los libros históricos y a poder aprender todas estas grandes cosas. Yo dándome un adelanto de lo que va a venir en futuros programas en esta serie del conflicto de los siglos, por ejemplo, en la Revolución Francesa. Bueno, en la Revolución Francesa tuve que
que buscar algunos libros y estudiar un poquitito más más profundamente, quiero decir, de lo que pasó en la Revolución Francesa para poder entender un poco más ampliamente lo que ella había escrito en este capítulo, que vamos a ver muchísimo más adelante. Pero es importante que nosotros hagamos este tipo de cosas también, de buscar, ir a nuestra biblioteca. Tenemos también el internet, gran información con respecto a la historia, y nosotros tenemos que compaginar una cosa con la otra. Seguimos leyendo entonces, dice así, vuelvo a leer: y trazase un bosquejo de la historia de la lucha de la edad pasada, y especialmente que las presentase de modo que derramase luz sobre la lucha futura, que se va acercando con tanta rapidez. Con este mismo fin he tratado de escoger y reunir acontecimientos de la historia de la Iglesia en forma que quedara bosquejado el desenvolvimiento de grandes verdades comprobantes que en diversas épocas han sido dadas al mundo, han excitado la ira de Satanás y la enemistad de la Iglesia amiga del mundo. Bueno, esto ya hemos leído un poquitito más. Quiero que repasemos un poco más acerca de lo que ella misma escribió, de la importancia que nosotros tenemos que de tener del estudio de la historia. Dice de la siguiente manera en Manuscritos Liberados, en el tomo 3, en la página 184, el párrafo 1, dice de esta forma: la historia del mundo desde el principio está contenida en el Génesis. Allí se revela que todas las naciones que olvidan a Dios, que distingue entre justo e injusto, los rectos y los malvados, los salvos y los no salvos, descartando su camino y sus signos de obediencia, serán destruidos. O sea que la historia desde el Génesis nos muestra cómo Dios actúa con todas las naciones que se olvidan de Dios, aquel que puede distinguir entre lo justo y lo injusto, y que va a actuar destruyendo a cada una de estas naciones que se olvidan de él. Su camino, sigo leyendo, su camino y su signo de obediencia serán destruidos. Los primeros libros de la Biblia que trazan la historia de las naciones, incluyendo la destrucción del viejo mundo, muestran la providencia de Dios, que de generación en generación han proporcionado la educación de un pueblo escogido. Las palabras claramente escritas con respecto a lo justo e injusto es un testimonio vivo con respecto a aquellos a quienes el Señor santificará. Ninguno de los que viven en desobediencia pueden recibir su bendición. Solo aquellos que son obedientes pueden recibir esto. Qué interesante. Así que dice, sigo leyendo en Manuscritos Liberados, el tomo 3, sigo leyendo, dice: el Señor llama a todos a estudiar la filosofía divina de la historia sagrada escrita por Moisés bajo la inspiración del Espíritu Santo. La primera familia colocada sobre la tierra es una muestra de todas las familias que existirán hasta el final del tiempo. Hay mucho que estudiar en esta historia para poder entender el plan divino para la raza humana. Miren, muy importante, hermanos. Dice, y hago un énfasis en esto: hay mucho que estudiar en esta historia para poder entender el plan divino para la raza humana. Sí, hermano, de la forma como nosotros ahora nos apliquemos para el estudio de la historia, nos va a ayudar a entender el plan de salvación. Así es. El plan de salvación fue definido desde el cielo mismo, justo antes que cayera el pecado sobre el ángel Lucifer, y sobre la tierra con Adán y Eva. Ya se había hecho un plan definitivo para que usted y yo pudiéramos gozar de el privilegio de ser salvado de todo este desastre, de toda esta inmundicia en la cual nosotros nos encontramos, y poder vivir aquellas mansiones celestiales que Dios ha preparado. Y después, cuando pasemos ese milenio en el cielo y vengamos nuevamente a la tierra y que sea purificada por fuego, disfrutar entonces de toda esa belleza, de toda esa manifestación de amor en esa nueva creación que va a realizar. Ese jardín que que tuvo Adán y Eva, que fue escenario de ese gran pecado, tal será ahora el escenario en el cual nosotros vivamos con paz y armonía, felicidad, de amor, pero sobre todo fuera de pecado, fuera de
de peligro, pero porque moramos juntamente con Cristo Jesús. Así que hay muchísimo que estudiar en esta historia para poder entender el plan divino para la raza humana. Así que tenemos que volver atrás. Así que termino de leer en esta cita, es la última que voy a dar al respecto acerca de la historia, para que centremos ya estos últimos 20 minutos en lo que dice el primer capítulo del conflicto de los siglos. Termino de leer, dice así, manuscritos liberados del tomo 3: si el estudiante de la Biblia aprende del gran maestro que inspiró la historia de la Biblia, él conocerá la verdad. Si el estudiante de la Biblia aprende del gran maestro que inspiró la historia de la Biblia, él conocerá la verdad. La palabra es luz, y para aquellos que buscan diligentemente sus páginas, es iluminada por brillantes rayos del sol de justicia. Lean esta parte, esta última parte, dice: la historia y la profecía testifican que el Dios de toda la tierra revela secretos a través de sus escogidos portadores de luces al mundo. Un mundo escéptico, hablando y escribiendo de la educación superior, está bromeando de cosas que no entienden. ¿No ven que la verdadera educación superior comprende un conocimiento más perfecto de Dios y de Jesucristo, a quien Él ha enviado? Son pocos los que entienden que toda la verdadera ciencia humana es del Dios de la ciencia, y que Dios demuestra al mundo que Él es Rey sobre todos. Así que la historia que nosotros encontramos, ¿verdad?, de atrás hacia el Viejo Testamento, tiene todavía aplicación para este tiempo, todavía tiene grandes joyas preciosas de verdad contenida en sus libros, que son importantes para nosotros. Así que si nosotros hemos leído ya algo al respecto, pues nos hace falta, ¿verdad?, muchísimo más todavía. Y el problema es que el tiempo se nos acaba. Como hemos visto en programas anteriores, ya las grandes noticias que están sucediendo día con día, las grandes conflagraciones de guerra que se están dando, las manifestaciones en las calles que se están dando, por ejemplo, los problemas que tenemos en Venezuela, los problemas que tenemos en Medio Oriente, por allá por Siria, por esos sectores, ese conflicto bélico que se ve acrecentando cada día más con Corea del Norte, que quiere lanzar un misil que ya llega a las costas de los Estados Unidos. Vemos también esos, como decimos nosotros, esa mostradera de dientes como perro furioso que está mostrando Rusia y los Estados Unidos junto con China y muchos otros países, hermanos. Ya definitivamente todos estos son señales de que Cristo Jesús está por regresar, de que los últimos acontecimientos predecidos por este gran libro están por acontecer, pero que nosotros no podremos distinguir, que nosotros no podemos apreciar o ver. ¿Por qué? Porque no hemos estudiado la historia pasada de cómo Dios ha actuado, y no podemos comprender entonces cómo está actuando hoy en día. Así que son muchísimas las cosas que todavía nos falta por entender, y muy poco tiempo el que nosotros tenemos. Así que tenemos que hacer el tiempo, tenemos que dejar muchísimas cosas a un lado, tenemos que ir despojándonos de todo aquello que nos quita ese tiempo de estudio, de adoración a Dios. Así que terminamos ya de pasar esto, dice así de la siguiente forma, haciendo un resumen. En este manuscrito liberado nos muestra que Dios educa a su pueblo escogido mediante la historia. Número 2, hace un llamado a estudiarla para entender el plan divino, y nos convierte en alumnos de los pensamientos y los propósitos de Dios si estudiamos la historia y las profecías. El alumno que estudia la historia conocerá la verdad. Esto es importante, lo determina esta cita, es un argumento poderoso. Así que Dios revela sus secretos por medio de la historia y de la profecía. Y por eso, hermanos, nosotros estamos haciendo esta serie del gran conflicto de los siglos, para que nosotros estudiemos esta historia. Así que, bueno, hay muchísimas otras citas más que nosotros podríamos complementar con esto, pero yo creo que lo que hemos dicho es suficiente. No hay excusa para nosotros el obviar este paso del estudio de la historia. Así que quiero que veamos unos puntos importantes de este primer capítulo. Ok, me gusta el título. En mi conflicto de los siglos, el conflicto de los siglos, el viejo. Vamos a ver si
podrían apreciarlo. Vamos, vamos a pedirle acá que nos muestran a través de la cámara el conflicto de los siglos, que tengo yo aquí. El título, con los nuevos ediciones del conflicto de los siglos han cambiado, variado un poco, pero en esencia son lo mismo. Me gusta el primer capítulo, el nombre dice El destino del mundo predicho. Miren, esto está haciendo una relación es con el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, pero todo el primer capítulo está hablando de cómo fue destruida esta gran ciudad de Jerusalén, de cómo Cristo Jesús dijo así de esta forma: oh, si supieras el tiempo de tu visitación, de lo que ha de acontecer contigo, si nosotros pudiéramos ver de forma espiritual lo que está aconteciendo y de cómo ya la gracia de Dios se está cerrando definitivamente, no solamente en el mundo, sino también en la iglesia de Dios, y pudiéramos nosotros comprender el corto tiempo que nosotros nos encontramos en este momento, y pudiéramos entonces apreciar las grandes verdades que Dios hoy quiere manifestarnos, pero que nosotros por nuestra terquedad o por nuestros prejuicios o por nuestra falta de tiempo, nuestra falta de conocimiento, pues nos separan de este conocimiento, nos separan de este momento precioso que nosotros tenemos para reconocer a Jesús a través de los acontecimientos. Miren lo que dice en esta parte del conflicto de los siglos. Dice: la hora de esperanza y de perdón transcurrió rápidamente. La copa de la ira de Dios, por tanto tiempo contenida, estaba casi llena. La nube que había ido formándose a través de los tiempos de apostasía y rebelión, veíase ya negra, cargada de maldiciones, próxima a estallar sobre un pueblo culpable, y el único que podía liberarle de su suerte fatal inminente había sido menospreciado, escarnecido y rechazado, y en breve lo iban a crucificar. Eso era lo que estaba aconteciendo. ¿Y cuál era esa nube que se estaba cargando con la ira de Dios? Recuerden que el pueblo de Dios se le había dado ya muchísimas oportunidades. Recuerden que el pueblo de Dios ya desde siglos atrás, desde los años 457, cuando habían sido llevados, no en el año 457, en el 723 antes de Cristo Jesús, cuando el rey Oseas había sido llevado por los asirios. Desde los asirios comenzó la ira de Dios a manifestarse sobre el pueblo de Dios. Habían sido llevados las 10 tribus. Recuerden que Israel había sido dividido en las tribus del norte y en las tribus del sur, y las grandes tribus de las 10 tribus fueron dispersas por todo el mundo, hasta el punto que en el día de hoy que quedaron desaparecidas. Solamente había quedado la tribu de Judá, la tribu más grande, donde se encontraba el templo, y había sido también destruido por Nabucodonosor, ya habíamos dicho, en el año 606 aproximadamente, pero ya anteriormente se había llevado a un rey cautivo, y en este caso tenemos a Manasés. Había sido llevado cautivo, había sido llevado con una argolla en su nariz a Babilonia, pero él había orado muy fervorosamente, y Dios en su misericordia lo había devuelto. Pero todo de ahí, la sucesión de reyes que hubo, de Amón, Sedequías, Joaquín, todo y cada uno de ellos fueron vasallos de los babilonios, así que Dios estaba conteniéndolo. Pero la gran apostasía que se marcó en aquel tiempo, en el cual despreciaron las amonestaciones que los profetas como Jeremías habían llevado a Israel, fueron despreciados, y por último entonces Dios manifestó ahora su ira, pero todavía no había sido derramada completamente, porque como las tribus de Israel, las 10 tribus habían sido esparcidas para siempre en todas las tierras, todavía a Judá se le iba a dar una oportunidad más. Se iba a volver a construir nuevamente el templo, y esta vez alguien muchísimo más grande iba a estar en ese templo, que era el Hijo de Cristo Jesús.
Ve, eso lo vemos también en las profecías de Ageo y también vemos en el clamor de los ancianos cuando veían construyéndose este magnífico templo que los discípulos de Jesús, incluso en el capítulo 2 de Juan, le mostraron y le dijeron: mira, el templo maravilloso, 46 años tomó la construcción de de ese templo, y se iba a volver a destruir nuevamente, porque la ira de Dios no se había manifestado en totalidad, estaba siendo contenida en nube. Y el único capaz que podía cambiar esa situación era Cristo Jesús, y Él había sido menospreciado. Qué interesante lo que muestra este capítulo. Dice que cuando el Cristo, recalcamos aquí en esta sección, cuando el Cristo estuviera clavado en la cruz del Calvario, ya habrían transcurrido para Israel su día como nación favorecida y saciada las bendiciones de Dios. La pérdida de una sola alma se considera como una calamidad infinitamente más grande que la de todas las ganancias y todos los tesoros del mundo. Pero mientras Jesús fijaba su mirada en Jerusalén, ¿cómo la veía? ¿Cómo dice aquí? ¿Cómo veía a toda una ciudad y a todo un pueblo? Dice Jesús, su mirada en Jerusalén veía la ruina de toda una ciudad, de todo un pueblo, de aquella ciudad y de aquel pueblo que habían sido elegidos de Dios, su especial tesoro. Así era como Jesús había visto a la ciudad, la había visto arruinada completamente. Y por eso hace esa expresión: juzgarás en Jerusalén como quisiera verte recogido, así como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. Pero fueron enviados profetas a ti, fueron apedreados o fueron dados a muerte, y esto fue el rechazo total. La gracia de Dios sobre Jerusalén estaba completamente ya marcada como finalizada en el momento en que Jesús iba a entrar a el Calvario. Así que miramos esto para dar una continuidad a esta cita. Dice lo siguiente: durante más de 1000 años esa nación había abusado de la misericordia de Dios y atraído sus juicios. Estamos hablando del tiempo atrás de la historia de Jerusalén, por eso es importante estudiarla. Habían rechazado sus amonestaciones y muerto sus profetas. Por ejemplo, en los tiempos de Manasés, eh, a Isaías lo habían matado, y muchísimos de sus profetas murieron, y otros fueron aserrados de una forma muy horrenda. Esto ya había acontecido ya muchísimos años atrás, y no era la excepción también en los tiempos de Jesús. Dice: habían rechazado sus amonestaciones y muerto sus profetas. Los judíos contemporáneos de Cristo se hicieron responsables de estos pecados al seguir la misma conducta. La culpa de esa generación estribaba en que habían rechazado la misericordia y amonestaciones de que fuera objeto. Recuerden esto, y esto es muy importante y la recalco: la culpa de esa generación estribaba en que habían rechazado la misericordia y amonestaciones a las cuales fueran objeto. La gente que vivía en el tiempo de Cristo estaban cerrando sobre sí los hierros que la nación había estado forjando durante siglos. En toda época se otorgó a hombres sus días de luz y privilegio, un tiempo de gracia, y hago aquí un énfasis en esto: un tiempo de gracia en el que pudieran reconciliarse con Dios. Pero esta gracia tiene un límite. La misericordia puede interceder durante años, ser despreciada y rechazada, pero llega al fin un momento cuando ella hace su última súplica. Así es. Bueno, la gracia de Dios la podemos encontrar en el deseo de toda la gente. Nos explica un poquito lo que es. No quiero ahondar en esto, voy a hablarlo en el próximo capítulo, pero la gracia de Dios es importante que nosotros sepamos de qué se trata. La gracia de Dios es la capacidad que Dios nos da para nosotros ver el pecado y a la misma vez tener el esfuerzo para separarnos de él. Es cuando nosotros veíamos una amistad que había con Satanás. Cristo Jesús la rompe, dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y su simiente. Así Cristo Jesús rompe ese yugo de esclavitud que hay entre Satanás y cada uno de nosotros. Es la gracia de Dios la que hace ver que soy amigo de Satanás y que
me espanto y me tengo que apartar de él. Es reconocer mis pecados y que esos pecados son un yugo de esclavitud que tengo junto con Satanás, como amo por ser vencedor, por haberme vencido por medio de mis pecados. Así que la gracia de Dios me da la oportunidad de mirar esto y a la misma vez de apartarme de mis pecados. Así que la gracia de Dios también tiene un tiempo, una oportunidad, un espacio donde Dios nos da toda la capacidad para reconocer nuestros errores y cambiarlo, pero tiene un límite. Dice aquí, en toda época se otorgó a los hombres, recuerden, en toda época se otorgó a los hombres su día de luz y privilegio, un tiempo de gracia en el que pueden reconciliarse con Dios, pero esta gracia tiene un límite. La misericordia puede interceder durante años, ser despreciada y rechazada, pero llega al fin un momento cuando ella hace su última súplica. Interesante. Dice, sigo leyendo, ahora en el deseo de toda la gente, en la página 537, 538, dice, hablando acerca de Israel, en esta generación muchos están siguiendo el mismo camino que los judíos incrédulos, y está hablando de este tiempo, está hablando hacia su iglesia. Recuerden, está hablando a la iglesia de Dios en este tiempo, en el deseo de toda la gente. Nos dice, en esta generación muchos están siguiendo el mismo camino que los judíos incrédulos. Han presenciado las manifestaciones del poder de Dios. El Espíritu Santo ha hablado a su corazón, pero se aferran a su incredulidad y resistencia. Dios les manda advertencias y reproches, pero no están dispuestos a confesar sus errores y rechazan sus mensajes y sus mensajeros. Los profetas de Dios eran aborrecidos por el apóstata Israel, porque por su medio eran revelados los pecados secretos del pueblo. Acab consideraba a Elías como su enemigo, porque el profeta reprendía fielmente las iniquidades secretas del rey. Así también hoy los siervos de Cristo, los que reprenden el pecado, encuentran desprecios y repulsas. El prejuicio es aún más fuerte en los corazones humanos ahora que en los días de Cristo. Y esto es peor, hermano, porque el prejuicio es lo que nos está llevando a la destrucción hoy en día como pueblo de Dios. Leo nuevamente, el prejuicio es aún más fuerte en los corazones humanos ahora que en los días de Cristo. Jesús no cumplirá las expectativas de los hombres. Es importante, Jesús no cumplirá la expectativa de los hombres. Su vida reprendía sus pecados y le rechazaba. Así también ahora la verdad de la palabra de Dios no armonizan con las costumbres e inclinaciones naturales de los hombres, y millares rechazan su luz. Asimismo, hoy en día, hermanos, está pasando, se está declarando el pecado que hay en la iglesia, la apostasía que está introduciendo. Hemos visto las relaciones ecuménicas que hoy en día se están forjando y cómo de manera hipócrita desmienten todo esto cuando no se puede tapar, cuando el sol no se puede tapar con un dedo, hermanos. Y los mensajeros de hoy en día están reclamando una y otra vez esta gran apostasía de cómo también el mundo se ha introducido en la iglesia hoy en día, y de cómo la música y de cómo también las danzas, los bailes y toda esta serie de cosas se están introduciendo en nuestro pueblo, se está introduciendo en nuestras congregaciones, y nosotros no decimos absolutamente nada. Simplemente decimos como los judíos de aquel tiempo: Ishabot, Ishabot, templo de Jehová es este, templo de Jehová es este. Pero tenemos que alarmarnos, hermanos. Esto es un tiempo de crisis en el cual nosotros estamos viviendo, y asimismo dice Elena G. de White en El conflicto de los siglos y en El deseo de toda la gente, que así lo mismo como pasó con el pueblo de Israel, así también la historia se va a repetir, hermanos. Sigamos leyendo. Es interesante este tema. Dice El conflicto de los siglos, siguiendo en esta parte, dice: la longanimidad de Dios hacia Jerusalén no hizo sino confirmar a los judíos en su terca impenitencia. O sea que el tiempo que Dios da, porque tiene misericordia todavía, y como dice segunda de Pedro, y no quiere que nosotros nos perdamos, sino que cada uno de nosotros nos salvamos. Esta misma paciencia y este tiempo prolongado que nos está dando para acercarnos a Él por medio de su gracia, hace que, como en el Israel antaño,
nosotros nos confirmamos en nuestra terca impenitencia. Dice, por el odio y la crueldad que manifestaron hacia los discípulos de Jesús, rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Dios le retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles, y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma había elegido. Sus hijos menospreciaron la gracia de Cristo, que los habría capacitado para subyugar sus malos impulsos. ¿Cómo manifestaron esto? Matando a sus apóstoles. En este caso, Esteban, en el año 34 marcó ya ese tiempo definitivo, ese límite de la gracia de Dios, y en el año 70 entonces vieron la destrucción. Dice, Satanás despertó las más fieras degradadas pasiones de sus almas. Los hombres ya no razonaban, completamente dominados por sus impulsos y su ira ciega. En su crueldad se volvieron satánicos. Hermanos, y la historia que nos marca en este libro, El conflicto de los siglos, es que fueron tan despiadados los padres contra los hijos contra sus padres, los magistrados ya no hacían juicio a las personas. Los profetas hablaban mentiras, falsas profecías con respecto a lo que iba a suceder con el templo en aquel tiempo, y la crueldad se manifestó de una forma tan terrible en aquel tiempo, y nos dice que lo mismo que pasó en aquel tiempo también lo va a hacer ahora. Leo esta última cita. Dice, la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Cuando el Espíritu de Dios se aparte de todo, de los impíos, y lo deje abandonado a sus fieras pasiones y a merced de la saña satánica, entonces el mundo verá como nunca vio los resultados del gobierno de Satanás. Y así es, queridos amigos, este conflicto de los siglos introduce aquí la destrucción de Jerusalén, y cómo ahora el destino del mundo está predicho en el mismo acontecimiento, y lo que pasó anteriormente, dice, va a ser solamente un pálido reflejo de lo que va a acontecer hoy en día. Sabemos que nosotros nunca pensamos llegar a hacer cosas horribles, ¿verdad? Tremendamente malas, pero en la medida que la gracia de Dios se vaya alejando, más vamos cediendo entonces a los deseos de Satanás, y vamos cediendo a su voluntad. Así que a medida que la gracia se cierra, ahora imagínense lo que está sucediendo hoy en día. ¿Cómo será cuando la gracia de Dios se termine por completo y quedemos entonces a merced de Satanás? Lo que no pensábamos que íbamos a hacer, lo haremos. Lo impensable, hermano, lo impensable lo haremos, porque seremos caudillos de Satanás, y estamos entonces ahora a su disposición, y no va a haber una gracia que diga, enemistad pondré entre ti y la mujer. Esto es lo que nos enseña el conflicto de los siglos. Como dije, es una serie en la que vamos a estar siguiendo, vamos a seguir el siguiente capítulo. Vamos a estudiar un poquito más lo que es la gracia de Dios, cómo la gracia de Dios nos ayuda, y así comprendemos cuándo se cierra también la gracia de Dios. Así que, bueno, se nos acabó el tiempo. Le doy las gracias a cada uno de ustedes. Ya saben, pueden llamarnos a este número que aparece en pantalla. Cualquier comentario que usted tenga, vamos a seguir empleando un poco más sobre lo que hemos hablado de acuerdo a sus comentarios o a sus preguntas. Así que los dejo, que pasen una muy buena noche. Se despide de usted su servidor Eric Miranda, y nos vemos entonces en el próximo capítulo de El conflicto de los siglos. Muchas gracias.